mis abominables compañeras monstruosas no pueden ser tan lindas. Capítulo 10. Un sueño tan profundo como el océano lo había llevado, una vez que pudo instalarse en su capullo de deseos prohibidos y necesidades carnales. Así como la preocupación siempre presente, siempre ahí, de lo que hay debajo. Jaune no podía recordar mucho sobre el sueño, solo un destello plateado y la sensación de que algo se abría paso a través de sus extremidades y cuerpo. Demasiado pronto el sueño terminó, aunque descubrió que no era una presencia física lo que lo despertó esa mañana. Fue el sonido de las voces lo que despertó a Jaune. 2 voces afortunadamente conocidas. Pero fueron las palabras las que le hicieron fingir que no lo hacía. SHHH, resonó en su oído el susurro áspero y contraproducente de Ruby. No lo despiertes. Misión cumplida, Ruby. Buen trabajo. No lo voy a despertar, argumentó Weiss, con el volumen de su voz al mismo nivel que el de Ruby. En otras palabras, inútiles para el objetivo que estaban tratando de lograr. A diferencia de ti, poseo una cualidad conocida como subterfugio. Jaune hizo todo lo posible por no gemir. Sutileza. Se refería a la sutileza. Era tan sutil como un ariete con la forma en que usaba su cuerno para llamar su atención. O expresar su descontento con él. O cualquier cosa, en realidad. Con la forma en que Weiss le exigía las cosas, sutil era la última palabra que usaría para describirla. Aunque no tenía ninguna duda de que ella era capaz de subterfugios, así que tal vez no estaba tan equivocada. ¿Qué crees que es?, preguntó Weiss. Le sorprendió oír a Weiss admitir que no sabía algo. Por lo general, asumía que lo sabía todo. Era la sabelotodo más sabelotodo que había conocido en su vida. No es que él le dijera eso, por supuesto. No sin la protección adecuada y un testamento previo por escrito en el registro. Hablando de no saber cosas, Jaune todavía no tenía idea de lo que estaban hablando. Tampoco sabía por qué dudaban tanto en despertarlo. Hasta que sus piernas se movieron ligeramente por debajo de las sábanas. Mierda, se lamentó su mente. Abajo, muchacho. Abajo. Es su cuerno secreto, dijo Ruby inexactamente. Yang no estaba mintiendo. Sí. El cuerno inferior secreto por el que a Yang le gustaba burlarse de él. Y esa mañana, esa bocina estaba en plena atención. No podía culparlo. ¿Cómo no iba a despertar con esta reacción perfectamente natural cuando se había quedado dormido en los brazos de 2 lindas muchachas? Incluso en sus formas de Grimm, incluso con sus largos cuernos y sus brillantes ojos rojos, Ruby y Weiss eran indudablemente hermosas. A Jaune le asombraba que incluso pudiera pensar tales cosas. Había estado simplemente en esta escuela durante demasiado tiempo. Había estado expuesto a chicas monstruosas hasta el punto de poder ignorar todas las cosas raras sobre ellas. ¿Y qué fue lo siguiente? Pensaría en la mano monstruosa de Yang, con él. Igual que había soñado con los dientes aterradores de Blake. Este lugar iba a ser la muerte de él. Si querían matarlo no. Puedo ver por qué Yang estaba impresionado, continuó. Es un cuerno de buen tamaño. La mente de Jaune realizó un baile feliz, y una amplia sonrisa amenazó con estallar en su rostro. Ruby, nunca te he atesorado más de lo que lo hago ahora. Mi cuerno es más grande, dijo Weiss con orgullo. Poco impresionado con los suyos. Maldita sea, Weiss. Parece que incluso él pierde el control de su forma humana mientras duerme, reflexionó. Oh, sí, ciertamente había perdido el control. No es que fuera su culpa. Weiss fue cómplice. Se había acurrucado a su lado y había apretado su ligero peso contra él. Se sentía bien. Se sentía bien. Cálido. Ambos lo habían hecho. Demasiado para nuestro perfecto compañero de clase. Incluso su mente inconsciente recuerda sus instintos naturales. Sí. Instintos naturales. Como el tipo de adolescentes que se ponen cuando comparten la cama con 2 chicas, tal vez si finjo estar dormido el tiempo suficiente, se irán. El cómplice número 2 continuó inútilmente. ¿Lo pinchamos? No. No lo pinches. No seas absurdo, replicó Weiss. Los cuernos no son para pinchar.
Si los cuernos no eran para pinchar, entonces Weiss aún no lo había demostrado. De todos modos, apreciaba que ella hablara en su defensa. Gracias, Weiss. Te voy a cocinar el mejor BR, ahora que su cuerno ha hecho su aparición, reanudaremos nuestro duelo. Maldita sea. Por supuesto, eso es lo que Weiss querría hacer. Después de que se le negara su reclamo el día anterior, probablemente estaba ansiosa por tenerlo oficialmente bajo su control. Y ahora que él tenía un cuerno para batirse en duelo, ella tenía la oportunidad de luchar contra él una vez más. Una lástima que este cuerno no estuviera hecho para batirse en duelo. No puedes hacer eso mientras él está dormido, la reprendió Ruby. No aprendiste nada de antes. Tienes que hacer estas cosas oficiales. Pensándolo bien, Ruby sería la que tomaría el mejor desayuno de la historia. Al menos tenía el sentido común de saber que no debía tocar los cuernos de las personas mientras dormían. Oh dioses, ahora se refería a él como un cuerno. Este lugar realmente lo estaba afectando. Esperar a que se despertara no sería más que un inconveniente, argumentó Weiss. Su cuerno secreto es un cuerno inferior. Espera Jaune que me ponga de rodillas para enfrentarlo. Qué manera tan absurda de batirse en duelo. Mejor tú de rodillas que Blake. Esperar. Detente, Jaune. El duelo no contará a menos que él esté de acuerdo, repitió Ruby. Míralo, continuó Weiss. La forma en que su cuerno secreto se para en el aire en un desafío silencioso burlándose de mí. Prácticamente me está rogando que le preste toda mi atención. Porque las únicas chicas que querían prestar toda su atención a su cuerno eran las chicas monstruo. La vida realmente no era justa. Esperar. ¿A qué atención se refería? Quería decir. Sintió que el peso del lado derecho de la cama se movía, e incluso con los ojos cerrados, se dio cuenta de que Weiss había ajustado su posición en la cama. Reclamaré lo que es mío por derecho. Gruñó. Abortar. Abortar. Weiss, no. Gritó Ruby, mientras ella también empezaba a moverse. Jaune, sin embargo, se movió primero. Moviéndose rápidamente a una posición sentada, dobló las rodillas para proteger su área más sensible de lo que supuso que iba a ser un ataque directo de Weiss. La chica de pelo blanco se detuvo en seco y, en lugar de atacar con su cuerno, lanzó un ataque mordaz con los ojos. Hola, buenos días, Weiss, se apresuró a decir Jaune. Buenos días, Ruby. ¿Cómo estás hoy? Recibió su primera respuesta cuando Ruby sujetó su brazo izquierdo con los dos suyos, acercándose a su cuerpo una vez más. Me siento muy bien, dijo emocionada. Sus cuernos se movieron para acariciar de un lado a otro contra su hombro. Agradable y renovado. Siempre duermo bien a tu lado. Palabras que a todos los hombres les habría encantado escuchar. Incluso cuando proviene de un híbrido de Green. Sin embargo, no pudo disfrutar del momento por mucho tiempo, ya que la segunda presencia a su derecha se movió a su lado y una vez más llamó su atención. Yo también dormí bastante profundamente, le informó Weiss. Tal vez tu cuerpo no sea del todo inútil, ya que es una excelente almohada. Espero poder compartir más noches con ustedes. Si la reacción matutina de su cuerpo era algo a tener en cuenta, él también lo era. Después de todo, si pierdes el control de tu forma humana mientras duermes, me dará una amplia oportunidad de enfrentarme a tu cuerno inferior. No me negarás esta satisfacción. A veces, Jaune se preguntaba si estas chicas realmente entendían lo que estaban diciendo, y que solo estaban jugando con él. Si un forastero normal escuchara la forma en que Jan y Weiss le habían hablado, asumiría que lo quería de una manera que no involucrara extraños duelos híbridos. En cualquier caso, tenía que distraer a la chica que le estaría pinchando la ingle con su afilado cuerno si se salía con la suya. Oye, tengo una idea, la interrumpió rápidamente. Ya que es sábado, ¿por qué no hacemos un buen desayuno juntos? ¿Te parece bien, Weiss? Ángel de las Nieves. Jaune parpadeó. ¿Qué? Ángel de las Nieves, repitió ella. De ahora en adelante te dirigirás a mí como tal. ¿Qué eres? ¡Ay! Un golpe en el brazo de la bocina de Weiss silenció sus protestas. No te atrevas a retractarte del apodo que me presentaste.
Es posible que hayas descubierto tu camino para salir de nuestro duelo, pero el apodo es mío y solo mío. Hurgado. En cualquier caso, había cosas más importantes que abordar que su mal uso de los modismos. Te das cuenta de que eso era solo para la clase del profesor Fall, ¿verdad? Te dirigirás a mí como tal, repitió ella. Pero solo en la intimidad de nuestra habitación, continuó rápidamente. Su rostro pálido se oscureció y se dio la vuelta mientras continuaba hablando. Si te atreves a llamarme así en público frente a los demás, será el último sonido que emita tu garganta. Sí, aceptó. Claro, sintió un golpecito en su hombro y se giró para ver la expresión anhelante de Ruby mirándolo fijamente. ¿Ruby? ¿Puedo tener un nombre también? Con la forma en que el adorable híbrido lo miraba, no podía decir que no. El problema era que él no tenía a mano ese apodo para ella. Sí. Solo tengo que pensar en uno primero. Está bien, dijo ella alegremente mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Tómate tu tiempo. Al fin y al cabo, debería ser especial. Especial para los dos mejores amigos del mundo. La actitud sentimental de la chica forzó un nudo en la garganta de Jaune. ¿Cómo era posible que fuera un híbrido? ¿Por qué era un monstruo como el resto de ellos? No tenía sentido. Ruby era una paradoja. Mientras que los demás tenían sus rasgos humanos que brillaban en ocasiones, Ruby era realmente especial en su comportamiento. Otro empujón obligó a su atención a volver a Weiss. Si también le vas a poner un apodo a Ruby, entonces tienes que hacer algo extra por mí, exigió. Y más vale que sea bueno. Bueno, ¿qué tal ese desayuno? Tenemos toda la mañana. Inaceptable. Todos desayunamos todas las mañanas. Algo para mí. Jaune se devanó los sesos tratando de pensar en algo que pudiera hacer por Weiss. Honestamente, no encontró que su comportamiento exigente fuera desagradable. Le recordaba a una hermana malcriada que buscaba la atención de sus hermanos mayores. No por celos o rencor, sino porque quería que se fijaran en ella. Que le guste. Para cuidarla. Había lidiado con eso de sus propias hermanas menores. Weiss, a pesar de toda su fanfarronería y ego, simplemente deseaba ser reconocida. Entonces se dio cuenta. Algo que, en efecto, había hecho con sus hermanas. Algo que sus hermanas le habían hecho. Infligido a él. Sin embargo, era una habilidad que había adquirido al crecer con 7 de ellos. ¿Y si te trenzó el pelo? Preguntó. Los ojos carmesí se entrecerraron en él. ¿Trenza? Sí. Tu cabello es muy largo. El tiempo suficiente para hacer algo con él. Si me lo permites. Las manos de Wei se extendieron para acariciar sus largos mechones blancos. ¿Por qué querría alterar mi cabello? En su estado actual, no obstaculiza mi capacidad de luchar, ni oscurece mi visión. Bueno, peinarse el cabello es algo muy humano, explicó. Los humanos lo hacemos todo el tiempo para, no quería decir que para hacerlos parecer más atractivos. Era una mina terrestre que seguramente explotaría si la pisaba. Variedad, terminó diciendo. Los humanos lo hacen, tienen más variedad en sus apariencias. Si hacía las cosas bien, no tenía ninguna duda de que Weiss encontraría su trabajo como una mejora. Sus hermanas se habían arreglado bastante el pelo mientras crecían. En el fondo, Weiss era todavía una adolescente. En el fondo, lo disfrutaría. Apelaría a su vanidad. Quería que ella se pusiera en contacto con más de sus emociones humanas. Aunque fuera su orgullo. Así que es una lección humana, reflexionó. Muy bien. Entonces te permitiré el acceso a mi cabello impecable. Jaune sonrió mientras se deslizaba fuera de la parte delantera de la cama y condujo a Weiss hasta la única silla y escritorio que ocupaban la habitación. Sería difícil sin cosas como un pincel o un espejo, así que tendría que improvisar. Desató la tosca cola de caballo que llevaba Weiss, dejando que su largo cabello nevado cayera en cascada por su espalda. Había más que suficiente con lo que trabajar. Casi demasiado. Trenzar la totalidad sería demasiado trabajo y llevaría demasiado tiempo. Sin embargo, unas pocas trenzas a los lados y de su cabeza y el nudo de su nueva cola de caballo serían un trabajo bastante manejable.
Era como trabajar con seda. El pelo de Weiss era increíblemente liso, mucho más liso de lo que hubiera esperado de un híbrido de Grimm. Era solo otro recordatorio de lo hermosa que habría sido como humana. Con una piel pálida impecable, brillantes ojos azul claro y cabello blanco suave como la seda, su apodo anterior para ella era completamente preciso. Weiss era un ángel de las nieves. Eso es increíble, susurró Ruby embelesada fascinada. Jaune continuó su trabajo, sin mirar a Ruby mientras respondía. ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo con el pelo de Weiss? Explicó. No tenía ni idea de que pudiera ser tan, no lo sé. Humano. Hubo silencio durante unos momentos, y Jaune no pudo ver si había respondido de manera no verbal antes de volver a hablar. Sí. Hacer algo más bonito. Mejor. Es realmente genial, sí, Ruby. Sí. Su tristeza se convirtió en alegría cuando escuchó a su amigo hablar. Estaba funcionando. Ruby no solo se dio cuenta de que había más en la vida que la lucha y la destrucción, sino que disfrutaba de la idea. Le pareció genial la idea de ser humano. Mejorar las cosas, hacer las cosas mejores y más bonitas, era mucho mejor que querer derribar la sociedad. Eres muy bueno con los dedos, continuó. ¿Crees que puedes usarlos conmigo alguna vez? Jaune tosió violentamente, ahogándose con su propio aliento. Sabía a qué se refería, pero su mente se fue a un lugar completamente diferente, iba a tener que hacer algo al respecto pronto. No, Ruby, intervino Weiss. El único en el que Jaune usará sus dedos es en mí. Y, por supuesto, Weiss no estaba ayudando. Bueno, eso no es justo. Jaune tiene 2 manos y suficientes dedos para los dos. El chico cerró los ojos y suspiró. Sí, Ruby. Sigue poniendo ese tipo de pensamientos e imágenes en su mente. No era como si no estuviera teniendo suficiente mientras los dos se acurrucaban contra él por la noche. Si Jaune desea usar sus dedos sobre ti, entonces puede hacerlo en su propio tiempo. Sin embargo, este es mi momento. Y mi satisfacción es todo lo que necesita preocuparse. ¿Verdad, Jaune? La pregunta lo sacó de su estupor. Claro. Weiss tarareó en señal de victoria. Muy bien. Ahora bien, puedes continuar con tu trabajo. La forma en que tus dedos me acarician se siente bastante bien. Pero, pensó con tristeza. ¿Por qué no puedes especificar que te están acariciando el cabello? Afortunadamente, no hubo más interrupciones extrañas e incomprendidas mientras continuaba. Jaune pudo trabajar con el cabello de Weiss y completar las nuevas trenzas decorativas en poco tiempo. Ayudaba el hecho de que tuviera experiencia. Mucho con 7 hermanas. A una edad temprana, algunos de sus hermanos mayores lo habían reclutado a la fuerza para que aprendiera a peinarse. Aunque al principio se había resistido, pronto se hizo evidente que no había forma de negociar con ellos. Era mejor hacerlo y acabar con esto que luchar contra él. Los recuerdos le recordaban a su familia. La gente que amaba, y con la que no había hablado desde que se fue a lo que resultó ser una academia llena de híbridos de Grimm. Estaban preocupados por él. Temían que hubiera muerto en algún tipo de ejercicio de entrenamiento. Deseaba tener una forma de llegar a ellos. Sabía que no había escapatoria. Sabía que no había ninguna posibilidad de que pudiera advertirles sobre su difícil situación. No había forma de evitarlo. Pero si pudiera encontrar una manera de contactarlos, solo para decirles que estaba vivo y bien, lo haría sentir mucho mejor. Al menos hasta que alguien o algo en esta escuela finalmente se cobró su vida. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que eso sucediera. Estaba decidido a salir vivo de esto. De algún modo. Los volvería a ver. Y ya está, dijo Jaune, retirando por fin las manos de los largos mechones blancos de Weiss. Míralo en el espejo para ver si te gusta. Weiss se puso de pie, con la camiseta que le había dado antes de llegar cómicamente a sus muslos como si fuera un camisón. Probablemente fue lo mejor, porque si hubiera sido más corto, habría podido echar un vistazo a lo que solo podía suponer que era su trasero cubierto de bragas. Siguiéndola hasta la entrada del baño, vio como la niña giraba a izquierda y derecha para ver su obra. Una sonrisa tensa se curvó en sus labios.
Lo apruebo, dijo finalmente. Jaune respiró aliviado. Una Weiss contenta significaba que no habría ataques de su cuerno. Esto era especialmente importante teniendo en cuenta que ahora ella creía que su propio cuerno de duelo residía debajo de su cinturón. Sus picotazos de cuerno se volverían mucho más problemáticos si decidiera seguir esa opción. Me alegro de que te guste, dijo alegremente. A continuación, se volvió hacia Ruby. Odio decirlo, pero tu cabello no es lo suficientemente largo como para trenzarlo. Un ceño fruncido se deslizó en sus labios por su admisión. Eso no serviría. Pero tal vez haya algo más que pueda hacer por ti. No tiene que ser trenzado. ¿Algo más?, se preguntó. ¿Solo para mí? Se encogió de hombros. Claro. Si Weiss se arregló el cabello, tú también deberías hacerte algo. Weiss se giró fuera del espejo para mirarlo. Así no fue como salió el trato. No, él dijo que yo también tengo algo. Dijo Ruby rápidamente. No tengo que decidir de inmediato, ¿verdad? Jaune negó con la cabeza. No. Tómate tu tiempo. Lo que había sido un ceño fruncido solo unos segundos antes, se convirtió en una sonrisa brillante. Se me ocurrirá algo entonces. Algo solo para mí. Su sonrisa sincera y serena hizo que uno se sintiera en el rostro de Jaune. Le encantaba cuando Ruby estaba feliz. Le encantaba hacer feliz a Ruby. Ella era uno de los pocos puntos brillantes para él aquí en esta escuela. Resultó que Weiss también lo era. Detrás de todo su ego y sus posturas, todavía había una adolescente a la que le gustaba que le arreglaran el cabello. Que disfrutaba de verse hermosa. Que disfrutaba de los cumplidos de los demás. En concreto, de él. Eran sus dos aliados más cercanos en un mundo que lo vería muerto. Tenía que mantenerlos cerca. Tenía que mantenerlos satisfechos. Su vida puede muy bien depender de ello. Con un suave resoplido, Weiss se acercó a la puerta. Bueno, sea lo que sea que decidas, no hagas planes para esta noche. ¿Entendido? Él la miró con curiosidad. ¿Por qué? Es un secreto, dijo ella claramente mientras agarraba la manija. Ahora, si me disculpa, tengo que hablar con el profesor Callous sobre algo. Las palabras provocaron un escalofrío en la columna vertebral de Jaune. Weiss iba a hablar con Tyrian. Esto le llevó a repetir su última pregunta. ¿Por qué? Creo que dejé claro que era un secreto. No lo había hecho. Lo que ella le había dicho era que sus planes para esa noche eran un secreto. Pero ahora sabía que esos planes y las razones de ella para hablar con el aterrador fauno escorpión estaban conectados entre sí. La chica se fue sin decir una palabra más, dejándolo a solas con Ruby. Ella le dedicó una suave sonrisa. Era casi tranquilizador. Fuera lo que Weiss estaba a punto de derribarle, al menos tenía a Ruby a su lado. Una espada de punta roja le dio perezosamente unas palmaditas en el hombro, como si tratara de tranquilizarlo. Jaune palideció en silencio mientras el zarcillo al que estaba unido desaparecía detrás de ellos. Ruby estaba mirando hacia adelante en ese momento, completamente inconsciente. Weiss caminó por el pasillo con un sentido de propósito. Algo había despertado su curiosidad recientemente. Y si había algo que deseaba más que cualquier otra cosa en el mundo, era el conocimiento. Nolan, por inútil que pudiera haber sido el chico, le había hablado de algo que ella no sabía. Cine. Según la forma en que Nolan le había hablado, las películas eran algo personal. Íntimo. Tal vez incluso algo que los compañeros hicieron juntos. El muchacho ahora fallecido había hecho evidente su interés lamentablemente inadecuado por ella. Sabía que su lógica era infalible. Si las películas eran algo que los humanos hacían juntos, algo que sus compañeros hacían juntos, entonces ella debía aprender todo lo que pudiera sobre ellos. Las películas eran algo que, al parecer, había sido adquirido del propio profesor Callous. ¿Por qué su maestra le proporcionaba a él, y no a ella, esta exótica tradición? Es inaceptable. Fue un fracaso que ella fuera el remedio hoy. Esta noche. Con Jaune. Una mano se deslizó hasta su cabello recién trenzado. Lo había hecho por ella y solo por ella. Como Ruby había dicho, había creado algo hermoso con sus propias manos, en lugar de destruirlo.
Fue tan muy humano. ¿Era acaso por eso que deseaba hacer películas con él? Weiss pensó en el escenario en el que el profesor Fall los había colocado unos días antes, cuando habían imitado el cortejo humano. Aparte de los cumplidos que le dio y que por alguna razón afectaron la temperatura corporal y el ritmo cardíaco de su cuerpo, sí tenía atributos físicos positivos. Era grande y fuerte. Sin embargo, a un nivel más personal, era mucho más que eso. El chico rubio era sin duda un espécimen interesante del que sentía que podía aprender. Jaune era diferente al resto de los hombres aquí en la academia. No la veía como un mero reproductor, a pesar del cuerno aparentemente largo y viril que poseía. Sería un buen compañero para aquellos a quienes eligiera. Su manada se haría grande y fuerte si alguna vez se quitara los grilletes de su forma humana y se permitiera comportarse de forma natural. Incluso si no lo hacía, todavía tenía sus usos. Jaune le ayudaría a convertirse en la mejor estudiante de la academia. Sería capaz de usar su ciertamente mayor conocimiento de la humanidad para mejorar el suyo propio. Al menos hasta que sus habilidades inherentemente superiores fueron capaces de tomar lo que él le había enseñado y construir sobre ello hasta que ella lo superó. Ella la había introducido en las artes culinarias, y ella se había convertido rápidamente en una experta en eso. Se preguntó si él tenía algún conocimiento de las películas de las que Nolan había hablado. Esperaba que no. Tal vez, por una vez, ella sería capaz de enseñarle algo sobre cómo ser más humano. Sería capaz de frotarle la cara con algo que él no sabía. ¿Qué espectáculo sería ese? Al llegar a los aposentos de la tiría, Weiss golpeó la puerta con los nudillos un par de veces antes de que sus manos se entrelazaran detrás de su espalda. Se mantuvo erguida y firme, con el cuerno orgulloso y erguido, mientras esperaba una respuesta de su maestra. Solo tomó unos segundos para que la puerta se abriera, revelando al hombre familiar vestido de blanco. Unos ojos amarillos la miraron con alegría, y sus manos se acercaron para frotarse con entusiasmo. Señora Weiss, saludó con alegría en su voz. ¿A qué debo esta agradable sorpresa? Profesor Close, empezó ella formalmente. Sus ojos nunca se apartaron de los suyos. Deseo tener películas. Tyrion frunció los labios y su cabeza se inclinó ligeramente en señal de confusión. ¿Películas? Sí. Nolan me dijo que tú le proporcionaste películas. Deseo tener algunos. Ah, dijo el hombre con comprensión. Sí, le di al niño algunas películas. Su sonrisa anterior volvió a su rostro en forma de una sonrisa cómplice. Por supuesto, usted personalmente se aseguró de que cualquier conversación sobre el chico fuera en tiempo pasado. Una hermosa pelea si alguna vez he visto una de uno de los hijos más gloriosos de nuestra diosa. Aunque Weiss normalmente habría apreciado los elogios del hombre, no había venido aquí para escucharlo adorar a Salem. Ya que ya no las necesitará, puedo quedarme con su asignación de películas. Pero claro. Dime, ¿qué tipo de películas te gustaría? Esta vez fue el propio rostro de Weiss el que frunció el ceño con confusión. Hay diferentes tipos. Una expresión de comprensión se formó en el rostro de Tyrion. Oh, Dios mío. Sabes de su existencia, pero no lo que son. Una palabra sin significado. ¿Estoy en lo cierto en mi suposición? Su ceño fruncido pasó de la confusión a la frustración. De hecho, no sabía exactamente lo que eran las películas. ¿Solo para qué sirven? A Weiss no le gustaba admitir que no sabía algo. La chica se enorgullecía de ser la mejor y más brillante estudiante de la academia. Más que eso, disfrutaba enseñoreándose de sus conocimientos sobre sus inferiores. Sin embargo, si admitir su ignorancia ante Tyrion ahora significaba que podría usar ese conocimiento contra sus compañeros más adelante, valdría la pena. Sí, admitió ella a regañadientes. Por favor, permítame aclarar entonces, dijo afectuosamente. Las películas son muy parecidas a los aburridos y sofocantes documentales que has visto en la clase del profesor Batts. Cuentan una historia a través de imágenes en movimiento y sonido. ¿Te ayuda esto a entender? Y así fue. En ocasiones, el profesor Batts les hacía ver lo que él llamaba documentales sobre la humanidad.
Los temas en los que solía centrarse eran cosas como la historia de las guerras, la política y las plagas. Todas las cosas que eran capaces de socavar las sociedades humanas y maquinar la caída de sus reinos. Se capturaron imágenes de cámaras del pasado cercano o lejano para reproducirlas con fines educativos. Si esto es lo que eran las películas, entonces ella sí tenía una buena comprensión de ellas. Ya veo. Entonces me gustaría tener algunas de las películas que le proporcionaste a Nolan en el pasado. La cola de Tyrion se movió de un lado a otro mientras se volvía para mirar hacia su habitación. Muy bien. Creo que tengo una selección de películas en mente que puedes encontrar bastante agradable. Weiss sonrió. De hecho, cualquier oportunidad de aprender le resultaría extremadamente agradable. Si estaba a punto de recibir una lección especializada y exclusiva del profesor Cayous en forma de estas películas, entonces estaba ansiosa por obtener todo lo que pudiera del hombre. Tyrion volvió a su habitación brevemente antes de regresar con 2 cajas pequeñas y delgadas. Cada uno tenía lo que parecía ser una fotografía de personas en el frente de ellos. Creo que esta selección les resultará muy informativa. Continuó, señalando la caja que tenía escrita la palabra Alien. En particular es un clásico de la cinematografía. Weiss no sabía lo que significaba esa palabra, pero si contaba con la aprobación de Tyrion, la aceptaría encantada. Gracias, profesor Cayous. Como es sábado, es posible que esta noche tengas acceso a la sala de profesores para ver estas películas. Dime, ¿vas a traer a algún compañero para que los cuide? Recordó su conversación anterior con Jaune y Ruby. De hecho, le había dicho al chico que reservara la noche para hacer el cine con ella. O más exactamente ahora, para ver películas con ella. También sabía que a donde fuera Jaune, Ruby la seguiría. Weiss se mordió el labio suavemente. Si las películas eran realmente algo que los amigos hacían juntos, ¿era por eso que había invitado a Jaune? Sí, confirmó ella. Jaune y Ruby se unirán a mí. Tyrion soltó una carcajada para sí mismo. ¡Oh, qué maravilloso! Un momento, permítanme ofrecerles una película más. Unos segundos después regresó con una tercera caja. Este es muy educativo. Asegúrate de verlo todo en grupo, ¿de acuerdo? Weiss miró la última película que le acababan de entregar. No parecía más educativo que cualquiera de los otros, pero ella creería en la palabra del hombre. Ella asintió. Muy bien. Gracias, profesor. Tyrion se llevó una mano al pecho y se inclinó dramáticamente. Pero claro. Vivo para servir a Salem y a sus hijos. Tu felicidad y éxito le dan sentido a mi vida. Para ser un fauno, Weiss sabía que Tyrion era un fauno. Era curioso que un humano o un fauno sirviera de buena gana a la reina de los Grimm. Sin embargo, Weiss prefirió no cuestionarlo. Su misión en la vida era poner a toda la humanidad bajo el talón de Salem. Tal vez aquellos como Tyrion y Cinder estaban justo por delante de la curva. Ya sabían cuál era su lugar sin tener que ser dominados. Weiss se dio la vuelta y se fue, llevando las 3 películas con fuerza en sus manos. Esta noche tendría acceso exclusivo a la sala de profesores junto con Jaune y Ruby. Tal vez permitiría que el chico se sentara a su lado. Aunque solo sea para ayudar a su propia comodidad mientras ve las películas. Como había aprendido la noche anterior, el chico era una excelente almohada. Sin embargo, había más que eso. A pesar de lo repugnante que era admitirlo, el hecho de que él la rodeara con un brazo y sostuviera su cuerpo cerca de él la hizo sentir cosas que nunca antes había sentido. Una extraña sensación de comodidad y calidez había llenado su cuerpo mientras se dormía rápidamente. Ahora sabía lo que Ruby veía en él. Comprendió por qué la muchacha insistía tanto en compartir cama con él. Y ahora que la propia Weiss también lo hacía, no dejaría que nada la apartara de su lado. Nunca está de más tener opciones sobre la mesa. Dado que Jaune tenía sus usos, se aseguraría de mantenerlo cerca. Para mantener esas opciones abiertas en caso de que alguna vez necesite usarlas. Jaune nunca pensó que vería el día en que Species hiciera llorar a una persona. Sin embargo, allí estaba. Resultó que el gran plan de Weiss para la noche había sido una simple noche de cine.
Estaba asombrado de que los híbridos de Grimm tuvieran tal concepto. Que se reunían para ver películas con sus amigos. Sin embargo, allí estaba. Sentado en un sofá en la sala de profesores junto a sus amigos viendo películas. Estaba flanqueado a ambos lados por Ruby y Weiss. Al lado de Ruby se sentó Jan, quien había decidido acompañarla una vez que se enteró de que los tres harían algo juntos. Cuando se enteró de que era solo para ver películas documentales juntas, se sintió especialmente decepcionada. Sin embargo, se mantuvo con el grupo a pesar de todo, asumiendo una forma medio humana para que su brazo no destruyera todo. Afortunadamente, Blake no había hecho el mismo enfoque. No creía que pudiera manejar la idea de Blake y sus tentáculos después de ver un par de películas con espeluznantes monstruos de tentáculos alienígenas. Ruby estaba prácticamente llorando mientras los créditos de la película de terror de ciencia ficción se desplazaban por la pantalla. Creo que mis ojos están rotos, no dejarán de correr. Jaune estaba atrapado en algún lugar entre la lástima y la diversión. Ruby estaba llorando. No tenía ni idea de lo que era ni de por qué lo hacía, pero sí estaba llorando. Sobre las especies. Me gustó más Alien, intervino Jan. Más sangre y vísceras. Todo lo que quería hacer era aparearse, continuó la pelirroja. ¿Por qué tuvieron que matarla por querer hacer algo tan hermoso y natural? Tal vez porque la criatura parásita alienígena había asesinado a innumerables humanos para tratar de lograr su objetivo. Naturalmente, él no dijo eso. Para estos híbridos de los Grimm, unos pocos huevos rotos, o en este caso humanos rotos, eran pérdidas perfectamente aceptables para lograr sus objetivos. Esa fue una historia real, dijo Ace con un sollozo propio. Su brazo se acercó para frotarse los ojos. El contenido de esa película debe haberles llegado de verdad. Los humanos son realmente criaturas horribles y egoístas. Una vez más, Jaune quiso alzar la voz en protesta, pero decidió no hacerlo. Después de todo, él era uno de ellos. Era un híbrido. No podía explicarles por qué no estaba bien ir por ahí a infectar a los huéspedes humanos con engendros alienígenas parásitos. O que asesinar brutalmente a la gente no era una forma aceptable de lograr tus objetivos. Aún así, al menos podía corregir la idea errónea de Weiss de que Especies era una historia real. En realidad es ficticio, le dijo. Es solo una película. Weiss levantó un dedo hacia él. Categóricamente falso. Protestó. De hecho, es una historia real. Estas películas son como los documentales que vemos en la clase del profesor Batts, según me lo dijo el profesor Callous. Era obvio que Weiss tenía una mala comprensión de lo que eran las películas. Si bien Jaune no dudó de que Tyrian pudo haber comparado estas películas con los documentales para explicárselas, tampoco dudó de que Weiss llegó a la conclusión equivocada con la explicación. Que todas las películas eran documentales. No lo son, continuó insistiendo. ¿Me vas a decir que las impregnaciones de Faceuger de Alien también eran historias reales? Eso sería increíble, dijo la rubia. Weiss se burló. Por supuesto que no. La representación de la reproducción en esa película era absolutamente falsa. Jaune se rió suavemente. Sinceramente, me sorprende que sepas eso. Los ojos rojos lo fulminaron con la mirada. Sé cómo funciona el proceso de apareamiento. Lo he leído mucho. ¿Lo has hecho?, preguntó Ruby. Por supuesto, dijo la chica más baja con orgullo. El macho fertiliza los huevos de la hembra con semen. Lo que pasa es que todavía no he descubierto cómo poner los huevos. Jaune la miró estupefacto. ¿Huevos? Weiss asintió con confianza. Sí. Primero, pongo huevos. Entonces te frotas furiosamente contra mí mientras los tendo. En ese momento se expurgan una serie de esporas que se depositarán sobre el grupo de huevos, que luego tragaré. Luego devolveré los óvulos a su boca, donde se gestaron durante un periodo de 18 a 22 meses. En ese momento, un gran pájaro descenderá en picado y te ayudará a entregar los huevos. Las palabras no podían describir lo que Weiss acababa de decir. Es posible que haya habido fragmentos extraños de verdad en su descripción del apareamiento. Si fueran peces. O algún otro tipo de animal.
¿Y lo del pájaro? ¿Qué tenía que ver eso con nada? ¿Un pájaro?, preguntó. Sí. Creo que se llama agachadiza. Oh. Eso lo explicaba. Ahora solo mezclaba la ciencia con los cuentos de hadas. Habría sido adorable si no hubiera querido dar tantas palmadas en este mismo momento. Aunque, no se refería a la cigüeña. ¿Te das cuenta de que no soy un pez, verdad?, le preguntó. ¿En serio? Yang me dijo que eras parte leviatán. Jaune miró hacia donde estaba sentado Yang. La muchacha se limitó a encogerse de hombros con indiferencia. Pero esos no son peces, argumentó. Viven en el agua, ¿no es así?, replicó Ace. Tienen aletas y branquias. Son peces. ¿Has visto alguna vez un pez de tierra? Yo creo que no. Uno de estos días, la retorcida lógica de Weiss iba a hacer que su cabeza explotara. Esto no iba a ninguna parte rápidamente. Necesitaba una distracción, y rápido. Ruby, jadeando en estado de shock, llamó su atención, su cabeza se torció para ver una ráfaga de cabello negro que se perdía de vista. Parpadeando, miró la expresión confundida en el rostro de Ruby, mirando a su alrededor. Alguien acaba de lamer mis ojos llorosos. Puedo ver de nuevo. Jaune miró detrás del sofá. Nada. Se levantó, miró debajo del sofá, esperando que una masa de pelo negro, orejas de gato y ojos rojos lo estuviera esperando. Nada. Jaune, date prisa. Weiss estaba tan impaciente como siempre. Sabía que era Blake. Blake, lamiendo lágrimas. Ella lo preocupó. Profundamente. Casi tanto como la sensación de un tentáculo afilado rozando amorosamente sus hombros mientras se agachaba. De pie, se dio la vuelta. No se ve por ningún lado. ¿Qué tal si vemos la última película?, sugirió rápidamente. Muy bien, convino Weiss. No le habría sorprendido que ella lo tomara cambiando de tema como una rendición. Agarró el último DVD y leyó el título en su cabeza. Fiebre de faunos. Tyrian ciertamente tenía un gusto particular por las películas. Ciencia ficción, horror y ahora presumiblemente desastre. Solo podía suponer que se trataba de una especie de película de apocalipsis epidémico en la que una nueva y extraña enfermedad acaba con la mayor parte de la población del planeta. Uno de ellos se llamaba la fiebre de los faunos. Dioses de arriba, esperaba que esto no excitara a Blake más de lo que aparentemente ya lo estaba. Mientras colocaba el disco en el reproductor, Ruby habló. Oh, tengo una idea, dijo emocionada. ¿Qué es eso? Para esta próxima película, vamos a hacer un juego de ella. Tratamos de mantener nuestras formas humanas durante el mayor tiempo posible. El que más dura, gana. Se detuvo, mirando brevemente a Jaune. Bueno, no cuentas, ya que puedes mantener tu forma humana todo el tiempo que quieras, por supuesto que podía. Era así de bueno. Weiss tarareó, su apariencia se transformó ante sus ojos mientras hablaba. Educación práctica disfrazada de juego. No puedo decir que odie la idea. ¿Qué recibe el ganador? Yang se rió suavemente. Se me ocurre una idea, dijo ella sugestivamente. Jaune sabía exactamente lo que quería decir con eso. Se hundió más en el sofá. Estas chicas iban a ser absolutamente la muerte de él. Dio un salto al sentir que algo desde el interior del sofá se acercaba a él y lo tocaba. Algo demasiado familiar. No te preocupes, ronroneó la escurridiza voz de Blake. No dejaré que te hagan daño. Demasiado, algo cálido y húmedo cruzó su oreja. Se echó para atrás y cayó en los brazos de Ruby. La pelirroja chilló de sorpresa mientras lo miraba. Jaune. Blake, dijo, como si eso fuera todo lo que se necesitaba como explicación. Todavía te necesito, dijo el sombrío susurro desde el interior del sofá. Blake estaba dentro del sofá. ¿Cómo estaba dentro del sofá? Ruby lo agarró del brazo con el suyo. Basta de eso, Blake, gritó. El tentáculo se retiró. Una risa sibilante sonó a su alrededor mientras el zarcillo se deslizaba por debajo del cojín para dejarlo en paz. Jaune se sentó junto a Ruby, que se había apoderado de uno de sus brazos. Weiss hizo lo mismo en su otro lado, negándose a dejar que Ruby tuviera algo que ella no tenía.
Mientras estaban sentados allí, incluso sabiendo lo que había debajo de ellos, Jaune se sintió un poco más seguro en su abrazo. Pasó el tiempo y Ruby perdió la competencia humana, pero no le importó. Esta película estaba resultando muy interesante. Era muy diferente a los demás. Este parecía ser sobre humanos normales y faunos interactuando juntos. Un trabajador humano conocido como fontanero había ido a la casa de una mujer fauna para ayudarla a limpiar sus tuberías. Este era un conocimiento importante sobre el funcionamiento cotidiano de la sociedad humana. La gente tenía trabajo, carreras. Había profesiones que no eran cazadores. Todo esto fue muy fascinante. Lo que fue especialmente fascinante fue cómo el macho humano y la hembra fauna comenzaron a acercarse físicamente el uno al otro. El fontanero había abandonado su deber de limpiar las tuberías de la mujer para tomarla en sus brazos y besarla. ¿Era esto algo normal para dos humanos que acababan de conocerse? En cualquier caso, era bueno tener otra demostración práctica del acto de besar. No es que dudara de las habilidades de Jaune. No es que tuviera problemas para practicar con él. Miró al chico que estaba a su lado, que parecía tener una expresión de horror en su rostro. ¡Qué extraño! Con un ligero golpe de su hombro contra el suyo, se ganó su atención. «Oye, Jaune». «¿Sí?», preguntó nervioso. «Solías decirme que me pusiera ropa cuando estábamos juntos en la cama». Señaló la pantalla en la que se proyectaba la película. «¿Por qué no lo son?» Pozo, ellos, van a. El hombre se quitó los pantalones, dejando al descubierto un apéndice largo y carnoso. Ruby jadeó. Un cuerno inferior secreto. El cuerno del humano parecía ser estimulado cuando estaba acostado en el abrazo de la mujer fauno. Tal como había sido el de Jaune. Ella, le hicieron eso. La presencia de ella y Weiss en la cama con él había hecho que apareciera su cuerno. Su atención se centró una vez más en Jaune. «Es un cuerno de aspecto extraño», comentó. «Todos los cuernos inferiores se ven así». Jaune se retorció en su agarre, tratando de liberarse y ponerse de pie. «Está bien, se acabó la película, todos». Ella lo agarró con más fuerza. No quería que la película terminara. Las acciones que se llevaban a cabo en la pantalla eran nuevas. Interesante. Se atreve a decir, emocionante. Como Weiss había mencionado antes, el humano y el fauno se frotaban vigorosamente el uno al otro. La mujer parecía disfrutar de ser apuñalada por el cuerno inferior. ¿Fue ese el proceso de apareamiento? Ruby siempre había sabido que las parejas eran una cosa. Ese apareamiento fue un proceso. Sin embargo, nunca había conocido los detalles más finos de cómo ocurrió. De lo que se esperaba que hiciera con su compañero. ¿Era esto? ¿Era por eso que Jaune había insistido en que ella usara ropa cuando dormían juntos? ¿Había conocido los detalles del apareamiento todo el tiempo? «Está bien, Jaune», dijo ella mientras lo sujetaba con fuerza con su mano negra y esquelética. «Sigamos observando». El chico pareció relajarse en su agarre mientras se reclinaba en el sofá. «Tienes razón. Esto está bien». Ella sonrió. «Así es. Esto estuvo bien. Todo estaba bien. Esta película no era más que educativa. Si iba a interpretar a un ser humano, tenía que aprender todo lo que pudiera sobre cómo actuaban. Y eso incluía el apareamiento». Cuando Jaune se desplomó contra el sofá, su cabeza cayó sobre su hombro. Fue agradable. Aferrarse a él mientras veía esta película era una sensación extraña e interesante. Su corazón se aceleró en su pecho y la habitación parecía estar calentándose. Era una lástima que hubiera tantas otras personas en la habitación con ella. Uno de los otros la desllamó con el tono áspero de su voz. «Ruby». Sonó una voz enojada desde el interior del sofá. La muchacha saltó ante el repentino ruido. «¿Qué? Sigues arruinándolo». «¿Arruinar qué?» «Tu brazo», dijo Blake mientras un tentáculo se deslizaba desde los cojines para rozar su brazo green. «Sigues sometiéndolo. Detente». Ruby bajó la mirada hacia su miembro negro. Había estado usando sus poderes sin siquiera darse cuenta. «Si sigues suavizándolo, no puedo alimentarme de su miseria, miedo y vergüenza», continuó la otra chica.
¿Te das cuenta de lo egoísta que estás siendo? Lo retiró del cuerpo de Jaune y, unos segundos después, se animó de nuevo. Miró a su alrededor como si se recuperara de un aturdimiento. No era mi intención, dijo ella apresuradamente. Su brazo de apatía, regalado por Salem. Lo había usado voluntariamente antes. Pero nunca en Jaune. Al menos no que ella supiera. Lo siento mucho, dijo apresuradamente, ignorando los sonidos de gemidos en el fondo provenientes del televisor. ¿Estás bien, Jaune? Sí, estoy bien, dijo, levantando una mano para frotarse la cabeza. Me cansé allí por un segundo. Creo que he estado mirando la televisión durante demasiado tiempo. Eso no fue todo. De nada. Sin embargo, ella dudó en decirle lo que realmente había sucedido. Le preocupaba que él pudiera odiarla por eso. Bien, asintió ella. Si quieres, podemos volver a nuestra habitación. Si quieres acostarte y descansar. Ella soltó su agarre sobre él mientras él se movía para ponerse de pie de nuevo, esta vez con éxito. Sí. Eso suena como un plan. Es posible que necesite una ducha. Ruby estaba a su lado. Miró a Yang y Weiss, que permanecían sentados en el sofá. Vamos a volver a nuestra habitación, ¿de acuerdo? Muy bien. Deseo quedarme un poco más y aprender más sobre esto, dijo Weiss avergonzada mientras sus ojos permanecían pegados a la pantalla. Sí, hace bastante calor, dijo Yang mucho más casualmente. Que se diviertan, ustedes dos, agregó con una sonrisa a los compañeros de cuarto que se retiraban. Blake no dijo nada. Ya no había garantía de que estuviera en la habitación. Sin perder un momento más, Ruby sacó a Jaune de la sala de profesores y la llevó de vuelta a su habitación. Mientras tanto, los pensamientos de lo que había visto en la película llenaban sus pensamientos. Lo que hacían dos humanos o faunos cuando se desnudaban y compartían la cama juntos. Lo que sucedió cuando se despojaron de sus ropas y revelaron sus cuernos inferiores. Lo que ella y Jaune podían hacer mientras ellos también compartían una cama. Tal vez la agachadiza de Weiss sería un espectáculo bastante bienvenido en el futuro. Un hambre diferente a todo lo que había conocido antes se encendió dentro de la boca de su estómago. Un fuego que amenazaba con convertir todo su cuerpo en una pira. Sonriendo, descubrió que no le importaba ese sentimiento. Ni un poquito. Nota del autor. Bueno, este fue uno interesante de escribir. Por mucho que todos amemos a Bog y Blake, también tengo una debilidad por Weiss que no sabe nada y lo sabe todo. La forma en que mezcla las palabras y la información, pero la suelta con tanta confianza, realmente me divierte. El poder especial de Ruby Grimm ha sido revelado ahora. Se ha insinuado varias veces, pero alguien notó los casos en los que Ruby usó su brazo de apatía. También, el hipotético apodo de Jaune para Ruby. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Hágamelo saber. Quiero agradecerles a todos por su continuo apoyo a esta historia. Y, por supuesto, mi agradecimiento a Burkion y Lightning Strike por toda su ayuda. Como siempre, espero que os haya gustado.